Hemos hablado de diversidades, barreras, limitantes o dificultades, pero hablemos hoy sobre lo básico que necesitan saber los padres acerca del neurodesarrollo de sus hijos. ¿Qué te parece? No, pues, Nos parchamos, como dices tú, hablar, nos descojonamos. nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. ¿Qué hubo, mi llave, José? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te va? Me César, bien, todo bien, todo bien. Con un calor del demonio que está haciendo. Calor. Sí. Y esa novedad. Está haciendo calor en la ciudad de Montevideo. A veces hace frío, a veces. A veces hace frío cuando tienes el aire en 16. Cuando abro la nevera. No, ya ni con el aire en 16, pues. Ay, Dios. Bueno, tú me pusiste a leer un documento que le pones a tus estudiantes de psicología, tus vainas neuróticas. No le soplo, no le soplo, no le soplo. Y yo me lo leí juiciosamente. El texto Variabilidad y Plasticidad Cerebral. Cerebral. Imagínate, Cerebral. ni pronunciarlo puedo. Es como Pero, mi papá cuando me empezaron las vainas neurológicas, iba a hablar con los neurólogos. Mi papá les hablaba de tú a tú a los neurólogos, pero a mí me da risa porque nunca podía decir cerebro. Se pegaba unas trabas, decía, se lee y se da la boca, la cara. pero es que pasa, ¿no? A veces se complica. A mí me gustaría empezar con una frase extraída de ese documento Ok, porque me gustó mucho. O sea, el tema de hoy es una cosa súper interesante y súper necesaria para los padres de familia, sobre todo, porque también lo puede escuchar claro. cualquier persona, pero sobre todo los padres de familia. Y esta frase es, el arte es una forma de expresión de la variabilidad cerebral. Me quedó sonando muchísimo, me parece una forma bella y me parece una forma acertada de verlo. Sí, es que mira, ese libro tiene una historia muy chévere que ese libro me lo regaló un tío mío que es como uno de mis referentes intelectuales. Ah, ese señor lee mucho, muchísimo. Ese libro lo encontré en una biblioteca en Bogotá. Le gusta visitar muchas librerías así no convencionales. El libro se llama Neuroartes, un laboratorio de ideas. Y tiene una dedicatoria que me lo dedicó a mí. Cuando yo vi el nombre, y precisamente él lo colocó en la página inicial del libro, que para que yo variara en mis clases, me lo regaló hace muchísimos años. Y cuando yo vi el título, yo pensé que era como otro neuroshow, así de lo que nosotros hemos hablado a veces, de neurovacaciones, neurofelicidad, neuro no sé qué. Pero los primeros dos capítulos, yo te mandé el segundo, el de plasticidad y variabilidad. En los primeros dos capítulos, esos dos capítulos o sea, me gustaron muchísimo porque hablan mucho de todos los componentes que están implicados en el desarrollo infantil y plantean pues el arte, o sea, lo no académico, otras expresiones, otra manera de estimular el cerebro o el desarrollo infantil, ¿no? Que una crítica que se le hace, por ejemplo, a los preescolares ahorita. En preescolares dos cosas, es lo sensorial, lo motor y jugar. Y ahora los preescolares los están volviendo muy académicos, ¿sí? Preescolar, preescolar trilingüe, alemán, chino, mandarín, japonés y francés. Cuando el pobre Sí, pelado no aprendió hablar español. es Entonces, cierto. de ahí, de entrada, aparte mucho de esas bases, lo que se haga o se deje de hacer en el inicio, más adelante es difícil de compensar. Total. Bueno, ya entramos en materia, entonces vamos a aterrizar esta cuestión. Ok, Explícanos y ponnos en contexto por qué esta vaina es necesaria, por qué este documento, por qué este libro se traduce como una necesidad para los padres y de conocer el neurodesarrollo de sus hijos. mira que yo recuerdo que cuando estuvimos en pandemia, en el aislamiento, donde yo daba mis clases así virtual, yo no sé si haya sido azares del destino o qué, pero ahí
me asignaron un curso de esos 2 años que se llamaba precisamente Dificultades de Aprendizaje, se llamaba el curso. ¿Sí? Entonces yo lo enfocaba mucho desde el inicio, desde el desarrollo hasta etapas tardías de la infancia y la adolescencia. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a mis estudiantes durante esos 2 años, yo les decía, mire, párenme bola que van a ver que estos pelos van a llegar a tutiplén a consulta, que no leen, que no escriben, yo les digo a los niños pandémicos, no leen, no escriben, no comparten, no hacen caso, no hablan, y, o sea, parece vaticinio, me siento Nostradamus. O sea, es impresionante la cantidad de niños que están llegando a consulta de 7 o 8 añitos que apenas empezaron a estudiar por el año pasado. Claro, Sobre todo de zonas rurales donde el acceso era mucho más complicado, muchísimo más complicado. Entonces, a mí me parece importantísimo conocer de dónde proviene nuestro desarrollo porque a nosotros no nos brota el lenguaje así como así, o la memoria no se nos desarrolla así como así, eso viene de algún lado. o la lectoescritura no aparece así de repente, ¿sí? O sea, que hay unos papitos a veces llegan a consulta diciendo, es que él no ha querido aprender a estudiar, es que él es flojo para la lectura, como si fuera una vaina del niño que dijera, yo no quiero leer, un niño de 6 años. Cuando yo pienso que un niño de 6 años que está en plena etapa de curiosidad, lo que quiere es aprender a leer. Claro. Y es que efectivamente el conocimiento es el resultado entre esa interacción entre el organismo, es decir, aquí lo neuronal y lo que está en nuestro cuerpo, y el mundo exterior, lo que vemos, lo que sentimos, lo sensorial. Entonces, en esas Todo, etapas, todo va de afuera hacia adentro. exacto. Entonces, en esa etapa, ahora tú nos lo vas a explicar mejor, nos lo vas a seccionar. ¿Cuáles son esas etapas o fases de la sinaptogénesis? ¿Es? ¿Me equivoco? Ok, pero eso ya viene mucho más adelante. Vamos a hablar de los periodos. Hay 3 periodos que son Ok, eh, supremamente importantes, pero quiero que recalquemos esa parte de que el contexto juega un papel importantísimo en el desarrollo infantil. Mira que yo recuerdo que mi sensei en neuropsicología, con la que yo hice mis prácticas en el pregrado, que fue la que me encaminó por este camino, sí, la redundancia. Ella siempre me decía como que yo era el resultado de lo que mi familia había decidido hacer por mí. Y yo en ese momento, como era un puber inocente, ignorante, yo no la entendía. Yo de pronto pensaba que se refería, no sé, a lo material, lo que me habían puesto a estudiar, vainas así. Pero en realidad, después, cuando yo me empecé a adentrar mucho más en estos temas, me di cuenta que en realidad, o sea, en realidad yo soy el resultado de mi familia, ¿sí? En mi familia a mí, pues yo barreras muy pocas, muy poquitas tuve. Entonces, en realidad, eh, a mí mi autor de cabecera en el desarrollo infantil es Vygotsky. Vygotsky habla de que los procesos psicológicos superiores están mediatizados por lo biológico, que era lo que tú nos comentabas ahorita, sí, yo tengo que tener un cerebro sano, obviamente, para aprender, un cuerpo sano, para aprender, pero también está la cultura y perdón, tiene una historia de desarrollo. A los 2 años, tú no puedo pretender que los procesos atencionales de un niño a los 2 años sean iguales que de un niño a los 10 años, ¿sí? Es una historia de claro. desarrollo y que también van a estar mediados por la cultura. Lo que tú y yo alguna vez, en algún momento hablamos, nosotros no hablamos en español porque, porque genéticamente estamos diseñados para hablar en español, ¿no? Que nacimos en un contexto hispanoparlante. Entonces, por eso también se habla de que el lenguaje es una función cultural también, que tiene un origen cultural, diría. Así es. Claro, no, y tiene todo el Entonces, sentido, pero entonces ah, no, que dale, te iba a porque si yo decir me yo. suelto a hablar, no me cae. Ya me di cuenta. Pero, no, no, pero mira que te voy a hacer una pregunta relacionada con lo que acabas de decir. O sea, vamos a seguir Nada, por el mismo camino. Te voy a seguir soltando, no importa. Y es que, entonces podemos decir que todos somos el resultado de nuestro entorno familiar. O sea, claro. asumirlo así tal cual.
O sea, no, alguien no puede venir y decirte, no, pero yo me crié solo, yo me hice solo, yo me pongo en la posición del que puede que escuche esto y no esté de acuerdo contigo. ¿Ahí qué dices? Pero, o sea, sí, porque cuando hablamos de contexto no solamente hablamos de familia, Claro. eh, hablamos de todo el contexto en general. Mira que a veces a consulta llega mucho niño, por ejemplo, de unos contextos de desarrollo de crianza durante la primera infancia muy complicados, en donde, por ejemplo, si hablamos de lo prenatal, durante el embarazo, mamitas que consumen sustancias psicoactivas, eso es fatal para el niño, para el feto. Sí, o niños que de pronto crecen en un ambiente donde hay malnutrición, eso es complicadísimo que se pueda lograr revertir más adelante. La desnutrición infantil en la primera infancia genera muchas repercusiones en el desarrollo posterior del niño. O podemos hablar de un niño sano, normalito, pero de pronto que crezca en un sistema familiar muy sobreprotector, donde se les restrinjan muchas cosas. Eso es puerta de entrada para la inseguridad, para la ansiedad, para la depresión en la adolescencia. O un contexto familiar todo lo contrario, muy permisivo, donde no hayan normas, donde no hayan reglas, donde no hayan pautas. Eso es puerta de entrada para la impulsividad, para el consumo de sustancias. Entonces el contexto, para no limitarlo en lo familiar, el contexto es importantísimo para el desarrollo. Que yo más adelante de pronto tenga el nivel de introspección de no dejarme determinar es otra cosa. Y porque yo te podría decir que yo tomé la decisión cuando yo terminé el colegio, de irme a estudiar afuera, porque yo me sentía asfixiado un poco por mis papás. Y de ahí ellos me están escuchando ahora, pero sí eran un poco sobreprotectores en ese momento porque yo estaba teniendo un montón de cuestiones neurológicas a los cuales ellos no estaban acostumbrados. Entonces, y yo me sentía agobiado, agobiado y necesitaba ir, y hice un destete poco a poco, me fui para Cartagena, allá vive familia mía, entonces de cierta manera estaba de todas maneras cuidado en un ambiente un poco controlado, hasta que ya despegué y me fui para Bogotá y todo el trasegar que he tenido. Ya. Bueno, ahí ya tocamos esa primera fase prenatal, que ya comentaste algunas de las cosas que son graves y que son delicadas en esa fase, en ese periodo del embarazo. Y ya lo pasamos rápidamente porque, o sea, si bien lo comentas, es algo delicado, pero creo que es algo de conocimiento común. ¿O tú crees que hay bastante desconocimiento todavía? Pues hay cositas esos cuidados prenatales, por ejemplo, han hecho muchos estudios de mamitas que han estado sometidas a estrés, mucho estrés durante el embarazo por violencia, por cuestiones afectivas, eso afecta mucho el desarrollo posterior del niño. Por ejemplo, tú y yo que somos cordobeses y que vemos cómo hay mucha minería ilegal o muchos agroquímicos, mamitas que están expuestas durante la etapa gestacional a ese tipo de cosas, eso puede de cierta manera afectar el desarrollo infantil. No condicionarlo, pero sí, de pronto, yo les digo banderitas rojas, ¿sí? O, ¿sabes qué se está viendo mucho ahora? ¿Te acuerdas del chikungunya, el Zika? Claro, sí. El Zika ya está completamente demostrado que mamás que contrajeron Zika durante el periodo gestacional son niños que están naciendo con malformaciones del neurodesarrollo, degenesis de cuerpo calloso, parálisis cerebral, ¿sí? Epilepsia, retraso en el lenguaje, están llegando bastante. Es Desde cierto. ahí, inclusive ya desde ahí hay actividad neuronal. En sí. Esto es Descojonados. Digamos que esa etapa prenatal, pues son los 9 meses de gestación, ¿no? Y ahí pasaremos a hablar de otra etapa que es importante en el desarrollo infantil, que es lo perinatal. Perinatal es durante el parto. Así que uno pregunta, ¿niño nació a tiempo? ¿Nació antes de tiempo? Sí, niños prematuros es un factor de riesgo. Lo mismo, no determinante, pero es un factor de riesgo la prematurez. Entonces, por ejemplo, niño prematuro que haya nacido antes de tiempo, yo que siempre pregunto, por ejemplo, ¿el bebé lloró apenas nació? No, nació moradito, nació como negrito, moradito, chiquitico, como de un vidito. Se conoce como
como una hipoxia perinatal, ¿sí? O sea, el bebé se viene ahogando. Cuando el bebé nace y llora, eso es como la primera bocanada de oxígeno que tenemos nosotros. Eso puede dejar eh, algunas veces puede generar una lesión cerebral, en otras no, pero que sí más adelante se pueden ver cositas de pronto que el niño se demora en hablar, que pueda tener dificultades en su aprendizaje, el bajo peso al nacer también. A mí me gusta preguntar también, por ejemplo, si tomó seno la primera vez que la mamita se lo dio. Ese reflejo, eso es un reflejo, eso es un acto de reflejo. Entonces son cositas que durante el parto que pueden también suceder. ¿Sabes que se escucha mucho a veces en consulta? Que, por ejemplo, mamás, sobre todo en zonas rurales, que les demoran el trabajo de parto porque de pronto no está el médico de turno, cosas así, mamita, espérese que usted todavía no está para parir, espérese allá, que no sé qué, cuando de repente ya viene la mamá con la cabeza afuera, y ahí sí van a correr y vienen todos los problemas y ya se le cagaron la vida al pelado desde el inicio. Esa parte perinatal también es delicadita, de hecho un parto es delicado. Bueno, pero ven acá, entonces pasamos ahí a esa etapa postnatal. Allí hay un montón de fases más, en rangos de edades y demás. Pero tú me hablabas de una normalidad, ¿cierto? ¿Cuáles son esas actitudes o comportamientos que tú enmarcas dentro, bueno, que entiéndase bien, de una normalidad y de que son cosas que son propias del neurodesarrollo y no escapan a algo más? Ok, ok, pues ahí, eso sería un tema bastante amplio, ¿no? Todo lo que es ya el desarrollo, lo postnatal, eh, y ahí entra otra vez a jugar el contexto, ¿no? Cómo el contexto y la cultura y el medio también facilitan para que ese proceso mira, cuando nosotros no nacemos con un cerebro maduro todavía. De hecho, el cerebro de un neonato es mucho más, o de un niño durante sus primeros 3 años, que podría ser lo más importante del desarrollo infantil. Esa primera infancia, ese cerebro es mucho más denso en población neuronal que el tuyo y que el mío. Por ejemplo, la diferencia es que el tuyo y el mío ya está estructurado, ya está conectado, ya lo que fue, ya muchos sistemas están automatizados, ¿sí? Por ejemplo, tú cuando vas caminando, tú no vas pisando, tú no vas pensando punta talón, izquierda, derecha, ya todo eso lo tienes automatizado. Cuando tú vas a leer, vas a escribir, vas a hablar, son conductas ya automáticas, eso fue aprendido, ¿sí? Entonces, un neonato no, un neonato apenas está generando esos sistemas funcionales y el cerebro, pues para no ponernos tan técnicos, tiene unas vías de maduración, de formación. Por ejemplo, en esa primera infancia, lo importantísimo es lo sensoriomotor, todo lo que es sensoriomotor. Entonces, por eso es que el niño hay que tirarlo al suelo, el niño hay que hablarle, el niño hay que tocarlo, el niño hay que sentarlo, ¿sí? A veces uno ve esos bebés que, ay no, que se ensucia, ay no, déjenlo ahí, y que están con una silla así amarrado. Tú no los has visto, que no lo dejan ni moverse. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, Pasa más de lo por que ejemplo, debería. exactamente. Eso, un bebé, a mí me parece que la exploración es vital. Explore, que busque, que se le hable, que se le estimule, que se le juegue, que toque la textura. Por ejemplo, a veces hay mamitas que se quejan porque no le gustan ciertos alimentos, pero es que tampoco se los han dado nunca de comer. O que no le gustan las verduras, pero es que nunca le dieron verduras, siempre se las colaban en las sopas. El Ujú. bebé nunca vio la verdura, nunca sintió la textura de la verdura. Esos bebés, por ejemplo, que cogen la comida con la mano y empiezan a jugarla y se ensucian. Eso es bueno, eso es normal. Ya, y esa etapa llegaría hasta donde más o menos, esa Ahí, exploratoria, esa ahí motora. eso sensorimotor, podríamos hablar, por ejemplo, la etapa preescolar, que para eso Ok. es el preescolar, que era lo que hablábamos ahorita de las quejas, de las críticas, perdón, que se le están haciendo a algunos preescolares que se están volviendo muy cognitivos, muy académicos, y están dejando de lado el juego. El juego es importantísimo para el desarrollo infantil, por ejemplo. Eh, la socialización, por ejemplo, en esa etapa preescolar es cuando el niño suelta más la lengua.
Y sabes que cuando el niño hasta los 3 añitos habla como hablan en la casa, todo refinadito, buenos días, buenas tardes, hola. Y va al colegio y a las 2 semanas ya está diciendo no joda, esto. Bueno, acá en la costa, pues. Esa Ahí es tu me imagino experiencia. que dirá parce. Sí, Yo no sé. por ejemplo, eso lo da el colegio. El colegio también es muy importante para la regulación comportamental, porque el niño lleva 3 añitos solamente siguiendo las normas y las reglas de la casa, entra al colegio con otras normas, con otras reglas, aprendiendo que él ya no es el centro, que tiene que compartir la atención con otros niños. Entonces ahí aprende también otras conductas adaptativas, ¿no? Ya. El preescolar es muy importante. Explícame esta vaina que saqué porque necesito saber qué es lo que significa. Dice, la neuroplasticidad, o sea, esos son cambios estructurales del cerebro debido al aprendizaje y la experiencia. ¿Cómo eso en palabras Ok, simples de la calle? la neuroplasticidad es como el cerebro se va moldeando y se va moldeando dependiendo de las experiencias y los contextos. Como yo te he contado ahorita, el cerebro es cambiante, ¿sí? La vida útil del cerebro, yo siempre se las explico a mis estudiantes que es como si fuera una U de cabeza. Imagínate la campana de Gauss en estadística. Entonces, el extremo de la izquierda serían los 0 años y el extremo de la derecha, pongamos que sean los 90 años. Entonces, es de ese extremo de los 0 años, de los 0 años a los 30 y pico de años, ese cerebro va para arriba, desarrollándose, 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 desarrollándose. ¿Sí? Aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Y hay unos momentos importantísimos que nosotros en el desarrollo lo llamamos los periodos críticos. ¿Sí? Por ejemplo, esa primera infancia, esos primeros 3 años, que es donde más cosas se aprende. Aprendes a sostener la cabeza, aprendes a sentarte, aprendes a gatear, aprendes a hablar, aprendes a balbucear, aprendes la motricidad fina, así es donde más aprendizaje se adquiere. Aprendes el autocontrol también. Eh, la pubertad, la adolescencia también es importantísima. Y pues de los 50 60 en adelante ya el cerebro va para abajo. Un proceso de envejecimiento normal, ¿sí? No todo olvido es Alzheimer ni todo lo que tiembla es Parkinson. Entonces también hay un deterioro cognitivo que también es normal y eso es la plasticidad cerebral, cómo el cerebro va cambiando y cómo va compensando. O, ¿sabes cómo se lo explico yo a veces a mis estudiantes? ¿Cómo es la plasticidad cerebral? ¿Cómo el contexto es un papel importantísimo? Yo siempre les hago la pregunta de, o te la hago a ti, ¿tú por qué crees que yo hablo bastante? ¿Por qué crees? Ay, yo pienso que tú estabas reprimido y tenías que soltar ese No, poco de palabras. ahora sí, ya. Estas son las vainas que me dan rabia a ti, que me dan ganas de mandar terapia. No, no mentira. Habla, habla, No, no. tírala. ah, es porque, por ejemplo, por mis dificultades motoras, pues yo poco me movía o no Ah, me movía a la par de los niños de mi edad. Sí, de pronto yo había un momento que yo no quería salir a jugar porque me dolían las piernas, porque me dolía la cadera o porque estaba cansado. Entonces me quedaba o con los viejos hablando o leyendo o viendo documentales. De hecho, yo tenía 8 o 9 añitos y era súper obsesivo con la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo no sé cómo llegué yo a ese tema, pero me pasaba leyendo vainas de Hitler y los nazis y hasta una vez soñé con Hitler y que me estaba persiguiendo. O sea, era una vaina impensable. Pero es por mi contexto. ¿Sí? Entonces, de hecho, y en mi familia mi papá es muy hablador, por ejemplo. Mi papá habla bastante, habla muchísimo. Entonces, ahí es cuando el contexto también entra a mediatizar, entonces, cómo esa arquitectura cerebral se va formando. Y mira que desde mi experiencia laboral, yo también lo veo mucho. Yo veo muchas diferencias en los desempeños cognitivos de aprendizaje de los niños de zonas rurales versus zonas urbanas. Nosotros los urbanos somos más académicos, más de metodologías tradicionales. Y yo me he dado cuenta que los chicos urbanos de pronto no, por las dificultades en acceso a la educación, pero son pelos muy prácticos. Son rurales, pelados que a los rurales. 10 años saben, exactamente, a los 10 años saben hacer queso, hacer suero, cosechar, manejar una cosechadora, saben vainas de mecánica, ¿sí? Porque el contexto también mediatiza mucho. Claro, es cierto.
ahí hay un buen punto, Bri, pero ven acá. Vamos a hacer una especie de, de juego, como si tú fueras un tranquilizador. Si tuvieras que tranquilizar a las madres y padres de los niños y diciendo qué cosas en esa etapa más o menos ahí de la que ya hemos hablado y a partir de los 5 años hasta la adolescencia, puede ser hasta la pubertad. ¿Qué cosas dices tú que son normales? Que ya yo te he escuchado algunas veces hablando sobre eso. Normales entre, pues, en el buen sentido. Que no son cosas de alerta, sino que son cosas propias del neurodesarrollo. Ok. Mira, por ejemplo, para mí es normal que un niño de 6 7 8 9 años, 10 años sea inquieto. Ajá. Para mí es normal que un niño sea inquieto. Para mí es raro el niño que sea quieto. Ni yo, con mis dificultades motoras, era quieto. Y para mí es normal que un niño sea inquieto. Ok, tú siempre Y por fuiste ejemplo, para cansón. mí, eso dicen. Por ejemplo, a mí me parece importantísimo. ¿Sabes qué cosa sí me gustaría que habláramos aquí? Y eso ya lo hemos tocado, pero lo voy a recalcar. El papel del preescolar. Ahorita está pasando mucho de que sobre todo en instituciones públicas, no sé, tú le preguntarás a tu papá que es docente, Mi pero los mamá. niños no lo reciben, tu mamá, eso, a los niños los reciben muy tarde a los colegios, a los 6 años, y los mandan a esos CDI, los centros de desarrollo infantil, que la verdad a veces no es que cumplan ese papel pedagógico, lo que hacen es cuidarlos, darles comida. Entonces son niños que no hacen un preescolar, por ejemplo, no tienen esa etapa exploratoria del juego, cuestiones así. Sí, entonces, a mí eso sería un buen consejo para los papás. Ok. Le falta calle, Sí, que no se salten ese paso tan importante. que no se salten bueno, y ahora que hablas de saltarse pasos, no hay que saltarse pasos tampoco. ¿Quieres que tu hijo aprenda a leer 1000 palabras a los 6 años? No, no está preparado para eso todavía. ¿Quieres que tu hijo aprenda a patinar a los 2 años? No, o sea, no. El cuerpo no está preparado para eso todavía. Esa presión de pronto a las cuales están sometidos los niños hoy en día, a mí eso no me parece sano, la verdad, no me parece sano. Que el niño explore sus emociones también, que se frustre. O sea, al niño no hay que darle todo lo que quiere enseguida, que aprenda a frustrarse también, que aprenda a conseguirlo. Por ejemplo, también se habla mucho de cuando uno pregunta cuándo caminó el niño. No es caminó tarde. Como un ¿Cuándo caminó indicador. tarde? Como al año. Ajá, como al año y 3 meses. No, pues eso tampoco es que tenga que ser estricto, que a los 12 meses tenga que caminar. Sí, o tampoco tiene que ser estricto que a los 9 meses ya tenga que estar balbuceando. Se puede eh, desviar un poquito, un tiempo, ya que de pronto sean 3, 4 años y el niño no camine, sí. 3 años, 2 años, 2 años y medio que no camine. Por ejemplo, yo caminé a los 2 años. Ahí fue cuando, según lo que me cuentan, me empezaron a buscar si de pronto había algo, porque yo me ponía a gatearme y si me cuenta mi mamá, y yo me ponía a llorar y cuando yo me paraban, pues yo no caminaba y metí un piececito. Son indicadores, Ok. ¿sí? O también, ¿sabes qué otra cosa yo también les recomendaría a los papás? Yo sin ser papá, que dejen de leer tanto también. De leer. Porque entonces se ponen a leer. Sí, porque es que a veces uno encuentra mucha vaina en internet que los angustia. Entonces, no es que él se demoró, es que él tiene 2 años y todavía no ha hablado y mi vecina tiene un hijo con autismo y me dijo, así empezó Matías. Entonces me puse a leer y mi hijo todo lo que dice ahí lo tiene. No necesariamente. Yo siento que a las cosas hay que darle contexto también y para eso estamos nosotros los profesionales, ¿no? Ok. Ese autodiagnóstico yo pienso que es innecesario. Ese lo da Google, no es tan autónomo, no creas. Sí, exactamente. O el TikTok ahora. TikTok, TikTok, hoy. Sí soy, yo soy, por dos. Sí, sí, ahí estamos en ese, en ese mismo campo. Ya nos estamos metiendo a TikTokers. Mira, Mierda, sí. Estoy traicionando. Dale. háblame, aunque ya nos queda poco tiempo, sobre la importancia de la adolescencia, de esa etapa. Uy, la adolescencia es una etapa jodida. ¿Tú te acuerdas de tu adolescencia? Sí,
No fue hace Tú eres mucho. adolescente todavía. Exacto, tú eres ¿Hasta adolescente cuándo todavía. llega? ¿Hasta cuándo llega? Yo te digo. Neurológicamente tú eres adolescente porque la maduración cerebral se dice que termina entre los 22 y los 23 años de edad. Yo tengo Por ciclo 22. de vida eres adulto joven. Sí, por ciclo vital eres adulto joven, adulto So- inmaduro. soy borderline. Epa, estás ni fu ni fa. Exactamente. No corresponde. Pero mira que, por ejemplo, en la adolescencia hay ciertas vainas que yo también esperaría que sean normales. Yo esperaría que un adolescente sea rebelde, porque está en esa etapa en donde la adolescencia es una etapa de crisis. Está en esa crisis en donde ya empieza a cuestionar lo que mi familia me dijo que era correcto y yo empiezo a ver que mis amigos de pronto tienen otros patrones de crianza diferentes, entonces ¿por qué lo de ellos sí y lo mío no? Sí, tú sabes que para el adolescente es más importante la aprobación de los amigos que de la familia. Entonces ahí empieza la primera crisis. Entonces yo esperaría que esa rebeldía en la adolescencia sea normal. Yo también esperaría que sea normal que el adolescente sea perezoso, que sea flojo, que sea dormilón, que duerma mucho, porque ahí está ese proceso de los neurotransmisores apenas se están enganchando y por eso los adolescentes hay un día que, mejor dicho, el día no les alcanza para todas las vainas que quieren hacer. Quieren cambiar el mundo en un día y el día siguiente les duele hasta respirar. Espabilan y lloran. Les tocas un pelo y ya lloran. Y si le metemos, siguiendo hablando de los contextos de desarrollo, ¿no? Mira que yo siento que, por ejemplo, mi adolescencia tuvo que haber sido muy diferente a la tuya. Yo siento que ahora Seguramente. los adolescentes ahorita están creciendo con mucha presión y por eso es que ahorita se está hablando mucho de la salud mental en los adolescentes. A mí me impresiona cuando yo toco el tema, por ejemplo, el uso de fármacos, la ansiedad y la depresión y todo eso entre mis estudiantes. Yo voy en tercer semestre, que pueden estar entre ¿qué? 17, 19 años, 20 por mucho. Cuando pregunto acerca de esos temas, yo creo que la mitad, si no más, ha acudido a psiquiatría, toma ansiolíticos, toma antidepresivos. O sea, el tema de la salud mental en la adolescencia ahorita es una vaina complicada. Sí, Pero es José, la presión en la cual es. ¿Ah? yo creo, yo creo que, o sea, es un tema que siempre ha sido, que ha estado presente. Lo que pasa es que ahora se habla más, lo que no quita que ahora esté más agudizado que antes. O sea, no te quita el punto de validez de lo que tú Pero dices. mira que yo siento que eso puede ser cierto, de que la inmediatez de la información hace que de pronto tenga mucha más visibilidad. Pero también yo siento que el hecho de que el adolescente esté expuesto a ese tipo de cosas hace que también sienta mucha más presión. Porque, por ejemplo, cuando yo tenía 15, 14, 16 años, o sea, lo máximo que yo tenía era Messenger. Y eso, uno se conectaba los fines de semana una horita porque el internet era caro. La hora de internet costaba como 2.000 barras en el 2000, 2004, 2003, te estoy hablando, o sea, eso era un poco de plata. Y nada, me dejaban conectarme como los sábados en la tarde, una vaina así. Y ese concepto de youtuber no existía, influencer no existía, y esas cosas no existían. Esto que estamos haciendo tú y yo de podcast, eso no existía. Ujú. No existía Instagram, de por ejemplo eso que estábamos hablando ahorita, de que de pronto ahorita tiene otra visión, por ejemplo, lo del bullying. Que hay gente que dice, a mí me molestaron todo el tiempo en el colegio y no era ningún bullying ni nada. Era porque los medios de pronto de molestar eran distintos, se quedaba en No, el salón. no Lo que tenía pasaba en el nombre. salón se quedaba en el colegio. No, y se quedaba en el colegio. Eso se quedaba ahí, no trascendía. Ahora te hacen ¿te acuerdas la vez que me hicieron un meme por un parcial que le hice a mis estudiantes Sí, acá en la universidad y yo no había terminado de llegar a mi casa cuando ya te había llegado a ti a Medellín? sí, te volviste famoso inmediato, sí. Que no era burla, ¿no? Para los oyentes, no era burla, era hasta chévere. Pero entonces eso también hace que los adolescentes estén sometidos a mucha presión social hoy en día. A mí me ¿Sabes parece qué un no me gusta a análisis mí en los colegios? que, ¿No? Esa vaina de los puestos.
de que quedé en el primer puesto. A mí me han llegado a consulta pacientes así, que es que en el periodo pasado estaba en el primer puesto y ahora está en el quinto puesto, entonces me bajó. Entonces evalúenmelo para ver qué tiene, para ver si tiene un problema. Ve, dije que espero pide una materia y se frustre. Sí, sí, sí. Entiendo. O sea, ese es un punto de variación. O sea, el que el cerebro forma muchas cosas a partir de experiencias propias, ya muy autónomas, desligadas, ya un poco de... O sea, si bien obviamente el contexto sigue estando, lo cultural sigue estando, esa dependencia de los padres se separa un poco, ¿no? Como el hecho de tomar decisiones, de tener responsabilidades mayores, responsabilidades mayores. Sí, claro, y mira que tú ahorita hablas de eso. Yo leía en estos días un artículo de cómo relacionaban ese proceso de autonomía de los padres con la salud mental de los adolescentes. O sea, que tanta autonomía y que tanta libertad otorgaba el padre desde la primera infancia para minimizar el riesgo de la instalación de ansiedad, de depresión, de autoestima en el adolescente, que es Sí, lo que hablamos ahorita de los estilos de crianza. Esos estilos de crianza inflexibles, sobreprotectores, limitan mucho el desarrollo de la libre personalidad del chico, que es lo que yo a veces digo. O sea, a la niña, al adolescente que más restringen durante el colegio es la primera que sale embarazada el primer semestre. no, Davos, eso tampoco es una ley. No es una ley, pero No, es muy drástico. No, pero sí sí, pasa. un poco drástico, pero sí pasa, uno sí lo ve. Entonces escuchar en el pueblo, ay, tan juiciosa que era, ella que ni salía, y novio tuvo en el colegio. Claro, a la luz de libertad. Exacto. Sí, así es. Bueno, aquí hay no es ni siquiera un debate, es un análisis profundo que tocaría realizar. Y en esto que entraste aquí, entramos ahorita al final, sobre la depresión y demás, y sobre esta generación, incluso sobre las anteriores, porque eso no apareció de la nada, eso viene de algún lado. Y seguramente es un Claro, tema que después trataremos con profundidad, que debería ser, que sería interesante invitar personas desde puntos de vista opuestos, apartados, lejanos entre sí, para poder hacer un análisis más profundo, más preciso también. Con lo que respecta a este tema, este capítulo, ya vamos cerrando y cerramos con el inicio del TikTok. ¿Qué hicimos? Ver los niños como una semilla. Esa semilla no crece sola. Esa semilla crece a partir de cuidado, a partir de dedicación, de un entorno, de condiciones, ¿sí o qué? Y bueno, para los que nos siguen en TikTok, exactamente. tienen que seguirnos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en WhatsApp, en Messenger. ¿Cómo es? Eh, Y en Hi-Fi. eh, ¿Tú nunca usaste Hi-Fi no, yo no llegué hasta allá, marica, la verdad. y Yo MySpace? ese lo conocí, pero estaba muy chiquito para usar, no Ah, tenía permisos legales. Coleman, Coleman Eh, nuevo, vale. Ah, a la novedad, a la juventud ahora ¿es un qué? Eh, el Polluelo Torres. es un motivo de estigma. Qué tristeza con estos psicólogos Te, de hoy te voy día. a, te voy a decir hoy en día mi pollo. Ay, hombre. Bueno, José, como siempre, ha sido un placer. Un placer. Nos vemos por allá en Montería pronto. Chao. Dale, pues. Nos Acá vemos. te voy a ir prendiendo el aire. Listo. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.